Mi nombre es Roberto Carlos Débora Rivas y le voy a hablar sobre la electrostática. Electroestática. La electrostática es la rama de la física que analiza los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de sus cargas eléctricas, es decir, el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. La carga eléctrica es la propiedad de la materia responsable de los fenómenos electrostáticos cuyos efectos aparecen en forma de atracciones y repulsiones entre los cuerpos que las poseen. Históricamente, la electrostática fue la primera rama del electromagnetismo en desarrollarse, con la postulación de la ley de Coulomb. Fue descrita y utilizada en experimentos de laboratorio a partir del siglo XVII. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX, los reyes Maxwell construyeron definitivamente su estudio y explicaron y permitieron demostrar cómo las leyes de la electrostática y las leyes que gobiernan los fenómenos magnéticos pueden ser analizadas en el mismo marco teórico denominado electromagnetismo. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción y repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. La materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. La denominada interacción electromagnética entre carga y campo eléctrico es una de las cuatro interacciones fundamentales de la física. Desde el punto de vista del modelo normal de la carga eléctrica, es una medida de la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. La carga eléctrica es de naturaleza discreta, fenómeno demostrado experimentalmente por Robert Millikan. Por razones históricas, los electrones se le asignó una carga negativa de -1, también expresada en -e. Los protones tienen carga positiva de +1 o +e. Los quarks se le asigna carga fraccionaria de +(-1/3) o +(-2/3), aunque no se los han podido observar libres en la naturaleza. Es de medida. En el Sistema Internacional de Unidades, la medida de carga eléctrica se denomina como columbio o coulomb, con símbolo C. Se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un conductor eléctrico en un segundo. Cuando la corriente eléctrica es de 1 amperio y se corresponde con un culombio, es igual a 6242 por 10 a la 18 electrones libres. En el sistema segesimal de unidades, la carga eléctrica del electrón es 4.8 por 10 a la -10 unidades electrostáticas de carga. Así se denomina ese término. Naturaleza de la carga. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia que se presenta en dos tipos. Estas llevan ahora el nombre con las que Benjamin Franklin las denominó: cargas positivas y negativas. Cuando cargas del mismo tipo se encuentran, se repelen, y cuando son diferentes se atraen. Con el advenimiento de la teoría cuántica relativista, se pudo demostrar formalmente que las partículas, además de presentar carga eléctrica, sea nula o no, presentan un momento magnético intrínseco denominado spin, que surge como la consecuencia de aplicar la teoría de la relatividad especial a la mecánica cuántica. Carga eléctrica elemental. Las investigaciones actuales de la física apuntan a que la carga eléctrica es una propiedad cuantizada. La unidad más elemental de carga se encontró que es la carga que tiene el electrón, es decir, alrededor de 40 por 10 a la -19 coulombios. Es conocida como carga elemental. El valor de la carga eléctrica de un cuerpo, representada como Q, se mide según el número de electrones que posee en exceso o en defecto.
Esta propiedad se conoce como cuantización de la carga y el valor fundamental corresponde al valor de la carga eléctrica que posee el electrón y al cual se lo presenta como E. Cualquier carga Q que exista físicamente puede escribirse como N por E, siendo N un número entero positivo o negativo. Por convención se presenta la carga electrón como -C para el protón más C y para el neutrón O. La física de las partículas postula que la carga de quarks, partículas que componen a protones y neutrones, toman valores fraccionarios de esta carga elemental. Sin embargo, nunca se han observado quarks libres y el valor de su carga en conjunto en el caso del protón suma más C y en el neutrón suma a 0. Historia. Desde la antigua Grecia se conoce que al frotar ámbar con una piel, esta adquiere la propiedad de atraer cuerpos ligeros tales como trozos de paja y plumas pequeñas. Su descubrimiento se le atribuye al filósofo griego Tales de Mileto, que vivió hace unos 2500 años. Aunque el primero en poner la existencia de dos tipos de carga fue Charles Dufay, aunque fue Benjamin Franklin quien al estudiar estos fenómenos descubrió cómo la electricidad de los cuerpos después de ser formados se atribuía en ciertos lugares donde había más atracción, por eso los denominó positivo y negativo. Conductores y aislantes eléctricos. Los conductores son materiales que permiten el movimiento de cargas eléctricas. Su función es conducir la electricidad de un punto a otro. Unos ejemplos son el oro, la plata, el cobre, metales, hierro, mercurio, plomo, entre otros. Los aislantes son materiales que impiden el paso de cargas eléctricas. Su función es proteger las corrientes eléctricas del contacto con las personas y con otras corrientes. Algunos ejemplos son la goma, la cerámica, el plástico, la madera, entre otros. Interacción eléctrica. En el año 1600, el médico inglés William Gilbert se dio cuenta de que la electrificación es un fenómeno general y no se limita a tan solo el ámbar. Más adelante, Benjamin Franklin determinó que las interacciones eléctricas responden a la existencia de una propiedad de la materia denominada carga eléctrica. Además, luego de sucesivos experimentos de caucho y vidrio, constató que hay dos tipos de carga eléctrica. Esa fue la conclusión después de observar que si se frota una barra dura de caucho contra piel y luego se suspende de un hilo y paralelamente se frota una barra de vidrio contra una tela de seda y luego se acerca a la barra de caucho, observaremos que existe una fuerza de atracción entre ambas barras. El campo eléctrico es una región del espacio en la que interactúa la fuerza eléctrica. Es un campo físico que se representa por medio de un modelo que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con propiedades de naturaleza eléctrica. Se puede describir como un campo vectorial en la cual una carga puntual de valor Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica F dada. En los modelos relativistas actuales, el campo eléctrico se incorpora junto a un campo magnético en campo tensorial cuadridimensional denominado campo electromagnético. Los campos eléctricos pueden tener su origen tanto en cargas eléctricas como en campos magnéticos variables. La primera descripción de los fenómenos eléctricos, como la ley de Coulomb, solo tenía en cuenta las cargas eléctricas, pero la investigación de Michael Faraday y los estudios posteriores de James Clerk Maxwell permitieron establecer las leyes completas en las que también se tiene en cuenta la variación de campo magnético. Campo eléctrico uniforme. Sean A y B dos puntos situados en un campo eléctrico uniforme, estando A a una distancia d de B es la dirección del campo.
En el caso más general de un campo eléctrico no uniforme, este ejerce una fuerza sobre la carga de prueba. Para evitar que la carga se acelere, debe explicarse una fuerza que sea exactamente igual para todas las posiciones del cuerpo de prueba. La ley de Gauss. En física, la ley de Gauss, relacionada con el teorema de la divergencia o teorema de Gauss, establece que el flujo de ciertos campos a través de una superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes. Dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Estos campos son aquellos cuya intensidad decrece con la distancia a la fuente al cuadro. La constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades empleado. Se aplica al campo electrostático y al gravitatorio. Sus fuentes son la carga eléctrica y la masa, respectivamente. También pueden aplicarse al campo magnetostático. La ley de la fue formulada por Carl Friedrich Gauss en 1835, pero no fue publicado hasta 1867. Esta es una de las 4 ecuaciones de Maxwell que forman la base de la electrodinámica clásica. Las otras 3 son la ley de Gauss para el magnetismo, la ley de Faraday de la inducción y la ley de Ampère con la corrección de Maxwell. La ley de Gauss puede ser utilizada para obtener la ley de Coulomb y viceversa. El potencial eléctrico en un punto es el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático, desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Dicha, de otra forma, es el trabajo que puede realizar una fuerza externa para traer una carga positiva unitaria Q desde el punto de referencia hasta el punto considerado, en contra de la fuerza eléctrica y a velocidad constante. Hola, yo soy América y yo les voy a hablar sobre la energía electrostática. Una carga puntual es una carga eléctrica hipotética de magnitud finita, contenida en un punto geométrico sin dimensión alguna. Dicho de otra forma, la carga puntual consiste en dos cuerpos con cargas que son muy pequeños en comparación de la distancia que los separa. Energía en dispositivos eléctricos. Algunos elementos en un circuito pueden transformar energía de una forma u otra. Por ejemplo, una resistencia convierte la energía eléctrica en calor y el condensador la almacena en su cuerpo eléctrico. La capacitancia se considera dos conductores que tienen una diferencia potencial entre ellos. Supongamos que tienen cargas iguales y opuestas. Una combinación de este tipo se denomina capacitor, el cual es un dispositivo que permite almacenar cargas eléctricas en él. La capacitancia de un capacitor se define como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencia entre ellas. Los capacitores suelen utilizarse para baterías, memorias, filtros, etc. Cuando la distancia entre los conductores conectados a un capacitor disminuye, el campo eléctrico entre ellos aumenta. Como aún están conectados, la diferencia de potencias no cambia en consecuencia. El capacitor puede aumentar más de carga. Capacitores en serie. La carga sobre la placa inferior de uno de los capacitores y la carga sobre la placa superior del capacitor vecino son iguales y opuestas. La carga total es Q, pero el voltaje de cada capacitor se produce dependiendo del número de capacitores conectados en serie. Los capacitores en paralelo tienen sus placas conectadas respectivamente a un determinado valor de potencial. El capacitor equivalente debe almacenar las cargas de los capacitores que reemplaza. Los dieléctricos o aislantes son aquellos materiales que no permiten el movimiento de cargas en su interior. Entonces, ¿cómo influye un campo eléctrico en un dieléctrico? La respuesta a esto es que aunque un dieléctrico ideal no tiene cargas libres, lo que no permite el flujo de energía si tiene dipolos. Un dipolo
consiste en un par de cargas de la misma magnitud y signo opuesto separados a cierta distancia, y este dipolo produce un campo eléctrico característico. En un dipolo la carga eléctrica no está libre, sino que está ligada entre sí. El efecto de los dipolos del dieléctrico es equivalente entonces a una densidad de carga situada en la frontera del dieléctrico o en los puntos donde la polarización no es uniforme. Esta carga de polarización produce su propio campo, que va a sentido opuesto al campo aplicado, pero tiene menor intensidad. Cuando entre dos puntos de un dieléctrico o el aire se establece un campo eléctrico muy intenso, puede llegar a ionizar el medio o saltar un chispa. El momento dipolar eléctrico para un par de cargas opuestas de magnitud Q se define como el producto de la carga para la distancia entre ellas, y la dirección definida es hacia la carga positiva. El campo eléctrico de un dipolo eléctrico se puede construir con una suma de vectores de los campos de carga puntual de las dos cargas, tomando en cuenta la atracción de las cargas positivas y negativas entre sí. Los vectores salen en una circunferencia de cada carga y giran de forma de órbita semicircular hacia la carga de diferente polaridad. El potencial de un dipolo eléctrico se puede obtener superponiendo los potenciales de carga puntuales de las dos cargas. La polarización eléctrica es un campo vectorial que expresa la densidad de los momentos eléctricos dipolar permanente o inducidos en un material dieléctrico. Si acercamos un cuerpo cargado de un dieléctrico cuyas moléculas están distribuidas al azar, las cargas del cuerpo harán que las moléculas se alineen, quedando el dieléctrico polarizado. Mi nombre es Damaris Viramontes Sánchez y me toca presentar la unidad número 3 que lleva por nombre corrientes eléctricas. Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo, de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. La unidad sí de la corriente eléctrica es ampere. Se trata de un movimiento de cargas que produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. Densidad de corriente. Es un vector que en cada punto del conductor tiene la dirección de la velocidad del arrastre y de modelo, igual a la cantidad de carga que por unidad de tiempo atraviesa la unidad superficie normal a la velocidad de arrastre. Aquí tenemos la fórmula. Ecuación de continuidad. Cuando un flujo fluye por un conducto de diámetro viable, su velocidad cambia debido a que la sección transversal varía de una sección del conducto a otra. Aquí tenemos una fórmula también que es S es la superficie de las secciones transversales de los puntos 1 y 2 del conducto, mientras que V es la velocidad del flujo en los puntos 1 y 2 de la tubería. Se basa en que la calidad del fluido ha de permanecer constante a lo largo de toda la conducción. Ley de Ohm. La intensidad de corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que presenta. Nuestra primera fórmula es I es igual a V entre R, donde I es la intensidad que se mide en amperios, V el voltaje que se mide en voltios y R es la resistencia que se mide en ohmios. Nuestra siguiente fórmula es V es igual a I por R. Para calcular el voltaje pasaremos R que está dividiendo al otro lado de la igualdad multiplicando. Nuestra siguiente fórmula es R es igual a V entre I. Para calcular R en la expresión anterior, pasaremos la I que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, aislando así R. Resistencias en serie y paralelo. Resistencias en serie. Se sitúa una a continuación de la siguiente, y la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas es la misma, mientras que en resistencia en paralelo, la suma de las intensidades de corriente que circulan por cada una de las resistencias es equivalente a la intensidad antes y después de la bifurcación.
Resistencias en serie y paralelo. Resistencias en serie. Se sitúa una a continuación de la siguiente y la intensidad de corriente que circula por cada una de ellas es la misma, mientras que en resistencia en paralelo, la suma de las intensidades de corriente que circulan por cada una de las resistencias es equivalente a la intensidad antes y después de la bifurcación. Fuente de fuerza electromotriz. Es la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos, uno negativo y el otro positivo, para que sea capaz de bombear o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Leyes de Kirchhoff. Son llamadas así en honor al físico alemán Gustav Robert Kirchhoff. Complementan el análisis de circuitos como una herramienta eficaz para analizar y resolver gran variedad de circuitos eléctricos. Eso se divide en dos leyes. La primera ley es la ley de corriente, que implica que la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. Aquí tenemos esta fórmula donde n es igual a número de ramas conectadas al nodo y IN es igual a la enésima corriente que entra o sale del nodo. La segunda ley es la ley de voltaje, que nos dice que está basada en el principio de conservación de la energía. Implica que la suma algebraica de la energía producida dentro de un sistema siempre permanece constante. Resistividad y efectos de la temperatura. Es la última magnitud a tener presente en el cálculo de la resistencia de un material. Se define como la resistencia específica, la oposición que ofrece un material al paso de la corriente eléctrica, por unidad de longitud y superficie. Es la parte más importante de la resistencia, ya que es la que realmente nos identifica si un material es buen conductor o por el contrario es un aislante. Circuito RC en serie. Se le llama así a la combinación en serie de un capacitor y un resistor. Dicho circuito puede representar cualquier conexión en resistores y capacitores en serie con un solo capacitor. Aquí tenemos también una figura que nos indica que el proceso inicia cuando el interruptor se conmuta la posición A en el tiempo, que este es igual a 0 y se considera que el capacitor se encuentra descargado. Mi nombre es Rosario Montoya y yo les voy a exponer la unidad 4 que tiene por nombre el campo magnético. Para empezar, voy a responder a la pregunta de qué es un campo magnético. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y dependiendo de su orientación, ya sean polos opuestos, se atraen o se repelen, que serían los polos iguales, y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esta región. Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. Entre los temas que vamos a abordar en la unidad 4 está interacción magnética. ¿Qué es la interacción magnética? Es la interacción natural, que es la propiedad que tienen algunos cuerpos de atraer a otros. La propiedad específica es la magnetita, el hierro, el cobalto, el níquel, entre otros compuestos. En este tema de la interacción magnética, se estudia la fuerza magnética que actúa sobre una partícula cargada en movimiento, situada en el seno de un campo magnético. La siguiente unidad se llama fuerza magnética entre conductores. La fuerza magnética, como todos sabemos, es la parte de la fuerza de Lorentz que mide un observador sobre una distribución de cargas en movimiento. Las fuerzas magnéticas son producidas por el movimiento de partículas cargadas, como electrones, lo que indica la estrecha relación entre la electricidad
y el magnetismo. La fuerza magnética entre conductores, como una corriente en un conductor, crea su propio campo magnético. Es fácil entender que dos conductores que lleven corriente ejercerán fuerzas magnéticas el uno sobre el otro. Como se verá, dichas fuerzas pueden ser utilizadas como base para la definición del ampere y el coulomb. Consideremos dos alambres largos y rectos y paralelos separados a una distancia y que llevan la corriente en la misma dirección. Se puede determinar fácilmente la fuerza sobre uno de los alambres debido al campo magnético producido por el otro alambre. Esto anterior se puede reescribir en términos de la fuerza por unidad de longitud, como conductores paralelos que lleven corrientes en la misma dirección se atraen el uno con el otro, mientras que conductores paralelos que lleven corrientes en direcciones opuestas se repelen el uno al otro. Después, en el tema 3, que es la ley de Biot-Savart, esta ley data de 1820 y es llamada así en honor a los franceses Jean-Baptiste Biot y Félix Savart. Indica el campo magnético creado por corrientes eléctricas estacionarias. De una manera similar a como la ley de Coulomb relaciona a los campos eléctricos con las cargas puntuales que las crean, la obtención del campo magnético resultante de una distribución de corrientes implica un producto vectorial, y cuando la distancia desde la corriente al punto del campo está variando continuamente, se convierte inherentemente en un problema de cálculo diferencial. Es una de las leyes fundamentales de la magnetostática, tanto como la ley de Coulomb es a la de electrostática. Después abordaremos en el siguiente tema la ley de Gauss del magnetismo. Al igual que para el campo eléctrico, existe una ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley expresa la inexistencia de cargas magnéticas o, como se conocen habitualmente, monopolos magnéticos. Las distribuciones de fuentes magnéticas son siempre neutras para el sentido de que posee un polo norte y un polo sur, por lo que su flujo a través de cualquier superficie cerrada es nulo. Es hipotético el caso de que se descubriera experimentalmente la existencia de monopolos. Esta ley debería ser modificada para acomodar las correspondientes densidades de carga, resultando una ley en todo análoga a la ley de Gauss para el campo eléctrico. Después, el siguiente tema es la ley de Ampère. La ley de Ampère es una ley que nos permite calcular campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas. Fue descubierta por André-Marie Ampère en 1826. Esta tiene una analogía en el teorema de Gauss, aplicando al campo eléctrico. De la misma forma que el teorema de Gauss es útil para el cálculo del campo eléctrico creado por determinadas distribuciones de carga, la ley de Ampère también es útil para el cálculo de campos magnéticos creados por determinadas distribuciones de corrientes. La ley de Ampère dice que la circulación de un campo magnético a lo largo de una línea cerrada es igual al producto por la intensidad neta que atraviese el área limitada por la trayectoria. Esta ley conduce a una de las 4 leyes fundamentales del electromagnetismo. La ley de Ampère permite calcular la magnitud de un campo magnético de forma sencilla en problemas que tienen un alto grado de simetría. Luego tenemos el tema 6, que es el potencial magnético. El potencial magnético o potencial escalar magnético puede usarse para el cálculo del campo magnético, causado ya sea por circuitos que conducen corriente o por capas dobles magnéticas. Por último tenemos el tema 7, que es la corriente de desplazamiento, el término de Maxwell. Una corriente de desplazamiento es una cantidad que está relacionada con un campo eléctrico que cambia o varía en el tiempo. Esto puede ocurrir en el vacío o en un dieléctrico donde existe el campo eléctrico.
La corriente de desplazamiento fue postulada en 1865 por James Clerk Maxwell, cuando formulaba lo que ahora se denominan ecuaciones de Maxwell. Matemáticamente se define como la variación temporal de flujo de campo eléctrico a través de una superficie. Este concepto surge de la mente de Maxwell tras observar una inconsistencia en la ley de Ampère, la cual habla del campo magnético que genera una corriente. Podemos aplicar la ley sobre cualquier superficie imaginaria y nos dice que la cantidad de circulación de campo magnético sobre el contorno de la superficie va a ser igual al flujo del vector, que es la cantidad de corriente por unidad de área con dirección igual a la misma sobre la superficie. Como se mencionó anteriormente, la ley se puede aplicar a cualquier superficie, así que podemos imaginar introducir una placa de un condensador siendo cargado dentro de un globo imaginario y aplicar la ley sobre esta superficie globo. El contorno es la boquilla sobre la cual debe haber un campo magnético, pero sobre la superficie no pasa ninguna corriente, pues entre la placa de un capacitor no pasa ningún electrón. Maxwell razonó que la clave se encontraba que entre las placas del campo eléctrico estaba variando con el tiempo. Fue tan sencillo como derivar una ecuación, aunque por supuesto se inspiró en el comportamiento del circuito mismo y en la resolución de la ecuación diferencial que surge después de analizar la energía del sistema. Esta postulación resultó no ser simplemente un truco matemático para forzar a una ley a funcionar, sino que tiempo después fue comprobado que los campos eléctricos que varían con el tiempo generan un campo magnético. Maxwell notó entonces que el campo magnético fluctuante genera uno eléctrico y este vuelve a generar otro más pequeño campo magnético. Así que buscó la manera de despejar de cierta forma una ecuación para el resultado final. Lo que encontró fueron dos ecuaciones de onda cuya velocidad estaba dada en función de que las constantes electromagnéticas. Había predicho la existencia de dos ondas electromagnéticas y la velocidad coincidía con la que se había medido que tenía la luz. Este fue un gran paso para la física. Hola, buenas noches. Mi nombre es Yailin Bracamontes y yo voy a estar hablando de la fuerza electromagnética. Bueno, este es un fenómeno que se genera en la producción de una fuerza electromotriz en un medio o en un cuerpo expuesto a un cambio magnético variable. Esto tiene mucho que ver con los campos electromagnéticos, lo cual observó Faraday y le quiso dar una explicación representándolo con la siguiente ecuación. La fuerza electromotriz pues se representa con una E mayúscula y nos dice que en un circuito es igual al valor negativo de la rapidez con la cual está cambiando el flujo que atraviesa el circuito. Y la ecuación se define de la siguiente manera. La fuerza electromotriz es la derivada del flujo magnético con respecto a la diferencia de tiempo. Su función es calcular la fuerza electromotriz en un circuito cerrado a partir de una variación electromagnética. Posteriormente tenemos el subtema de la autoinductancia, el cual nos dice que es la propiedad de las bobinas eléctricas con la cual podemos saber cuando se pone la bobina en el paso con la corriente y se genera el efecto inducido de esta propia bobina. Posteriormente tenemos lo que es una inductancia mutua, que es el efecto que produce la fuerza electromotriz en una bobina debido al cambio de corriente en la otra bobina acoplada. Esta fuerza electromotriz inducida en una bobina se describe mediante la ley de Faraday y se explica también con una fórmula que añadí aquí al trabajo. La inductancia en serie y en paralelo
La corriente circula, en la que es en serie, en solamente un camino y en paralelo pues por varios caminos. En el diagrama que anexé aquí a este trabajo, se puede observar que hay 3 inductores o bobinas en serie y la fórmula a utilizar es de la sumatoria de los valores de los inductores. Por ejemplo, LT, que significa la inductancia total, es igual a esta sumatoria de L1, L2 y L3. Y en la inductancia que circula por varios caminos, que es la que es en paralelo, el cálculo del inductor equivale al de varias bobinas en paralelo. Es similar al que se obtiene cuando se calcula la resistencia equivalente en varias resistencias en paralelo, y en este caso se presenta como en el dibujo, que hay 3 inductores y se calcula con la fórmula de 1 sobre el valor de LT total, sería igual a 1 sobre LT1 más 1 sobre LT2 y así sucesivamente n número de veces dependiendo de las bobinas que se tengan en total. Al final se saca el inverso de este total y pues se expresa en megahertz. Por último tenemos lo que es el circuito RL, el cual es un circuito eléctrico que contiene una resistencia y una bobina en serie. Se dice que la bobina se opone transitoriamente al establecimiento de una corriente en el circuito, la cual se expresa con la siguiente fórmula que está aquí adjunta al trabajo, donde U es la tensión en los bordes de montaje y se expresa en voltios, I es la intensidad de corriente eléctrica y se expresa en amperes, L es la inductancia de la bobina que se representa en hertz y RT es la resistencia total del circuito expresado en ohms. Vamos a empezar ahora con la unidad 6, que tiene por nombre propiedades magnéticas de la materia. El primer tema es magnetización. ¿Qué es la magnetización? La magnetización o imantación de un material es la diferencia entre el campo magnético aplicado y la inducción magnética observada. Si la magnetización es positiva, el campo magnético se refuerza en el interior del material, como ocurre en los paramagnetos y en los ferromagnetos. Por ejemplo, si la magnetización es negativa, el campo magnético se debilita en el interior del material, como ocurre en los diamagnetos. Luego tenemos el tema 2, que es intensidad magnética. La fuerza magnetizadora que induce las líneas de fuerza a través de un material se llama intensidad de campo. La intensidad del campo magnético se refiere al número de líneas de flujo que pasan a través de una unidad de área. La capacidad de un magneto para elevar un mineral particular depende no solamente del valor de la intensidad de campo, sino también del gradiente de valor de la intensidad de campo, es decir, la velocidad a la cual aumenta la intensidad de campo hacia la superficie magnética. La intensidad de campo o intensidad magnética o fuerza magnetizante de una bobina se llama al producto de la corriente por el número de vueltas por unidad de longitud. Constantes magnéticas. Otro término para permeabilidad magnética, la relación entre la densidad del flujo magnético B en unidades de Tesla y la intensidad del campo magnético H en unidades de amperios sobre metro, generalmente en unidades de H entre M. Clasificación magnética de los materiales. La clasificación de los materiales en ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos tiene que ver, entre otras cosas, con una propiedad de la materia denominada permeabilidad absoluta. Circuitos magnéticos. Se denomina circuito magnético a un dispositivo en el cual las líneas de fuerza
del campo magnético se hallan canalizadas trazando un camino cerrado.